Pues se confirma Kyle Guy en el radar del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con Kyle Guy, nombre propio del cual hemos hablado ya mucho en este canal. Y es que, en este caso, volvemos a tener muchas razones para volverlo a sacar, gente, porque Mike Maestre en el diario AS ha sacado este nombre propio, donde titula Kyle Guy en el radar del Real Madrid. Bueno, más allá del encaje o no, que es algo que yo os he ido analizando durante los últimos meses, vía analítica pizarra, mediante lo que son las características del base escolta norteamericano, pues realmente creo que es una incorporación que en caso de hacerla al Real Madrid sería magnífica. Y quiero matizar lo de base escolta, siendo obviamente mucho más escolta que base, porque no es un tipo que se circunscriba solo a ser una metralleta, un tirador, un ejecutor desde la línea exterior, sino que es un tipo que maneja realmente de manera notable, bota bien, puede subir el balón, puede marcar jugada y de manera clara refrigerar al base del propio equipo. Es un jugador moderno, completo, que se diferencia de otros escoltas que no tienen tanta capacidad de botar con ambas manos y de penetrar por ambos perfiles, como sí que ha demostrado tener en la Peña Kyle Guy. Estaba claro que no iba a seguir, desde hace tiempo ya se sabía en Badalona. Se ha estado hablando de Baskonia, el propio Mike Maestre comenta que se enfría la opción Baskonia, según el propio periodista ha consultado. Y el Madrid es una opción viable que ha estado ahí al parecer y que el propio periodista además ha comentado con anterioridad, y creo que más medios han estado hablando de esta cuestión. Repito y lo digo, creo que es una valiosísima oportunidad de mercado, que hay que saberla también gestionar, no como una primera referencia anotadora, pero sí como una referencia consultiva a la hora de cómo obtener puntos. Es un tío que te va a ayudar muchísimo. Consultiva en el sentido de que te va a ayudar distintas situaciones a maniobrarlas ante equipos que, digamos, cierran mucho la zona, que se encorsetan mucho a la hora de las penetraciones. Kyle te va a abrir muchísimos espacios para tú poder estructurar buenos lanzamientos desde el 6.75, ¿no? Creo que es un jugador que además a sus 25 años tiene margen de mejora. Creo que ha ido la temporada de menos a más, igual que su adaptabilidad al juego en Europa. No había pisado el parquet en Europa. Creo que con el paso de los meses ha ido mejorando esos 11 puntos por partido en la regular para ser un jugador por momentos de 30 puntos y destrozar partidos, como demostró ante Baskonia y como por momentos también demostró ante el Real Madrid. Y creo que eso ha valido la pena para ver que ante los grandes equipos es un jugador que se crece y que no se esconde demasiado. Y que además me gusta que incluso en esos partidos donde no es el prota, no es el más protagonista, no es la gran estrella, es un jugador que también puede ofrecer piernas defensivas, sin ser un especialista en defensa. Creo que le he visto bastantes buenos esfuerzos, repetición de esfuerzos en los carretones defensivos, y creo que las piernas ya no solo las tiene ofensivamente, sino que es un jugador que va evolucionando también en defensa, algo que por otra parte otros anotadores deberían hacer. En el propio Real Madrid, caso de Džanan Musa, si quiere ser más jugador de élite, si ya lo es, pues serlo más, jugador más completo. Y Kyle es un jugador que en ese sentido cada día yo lo veo más completo. Por lo tanto, buen tirador, muy buen penetrador, saca muchas faltas, mete puntos de manual, buen tirador de 3, jugador que en defensa cada día es mejor, que no, digamos, necesita constantemente tener brillo y que todo el juego pase por él, sino que se ve que es un jugador que por momentos se hace más coral, y eso a mí me gusta mucho, siendo un jugador con mucho toque individual de típico escolta. En fin, un jugador que a mí me parece la mar de interesante para el Real Madrid, y que me gustaría, tal y como he dicho en este canal en repetidas y reiteradas ocasiones, que el Real Madrid contemple como sustituto, para mí, sobre todo de Alberto Abalde, que desde mi punto de vista analítico sobra ahora mismo del Real Madrid, y Chus Mateo se ve que tampoco cuenta con él. En fin, no sé cómo lo veis vosotros, pero al margen de la llegada del Facu Campazo, que se da por hecha en el puesto de base por Nigel Williams-Goss, pues Kyle Guy es otro nombre que está ahí. Yo creo que faltan dos a la pivots más, un escolta, un jugador exterior de calidad, y un base de primer nivel que sería el Facu. Por ahí creo que irían mis movimientos, dando por hecho que Gabby Deck en octubre o septiembre, que es cuando parece que puede volver, yo creo que es un jugador que volverá en buenas condiciones, que es un magnífico jugador y que nos seguirá dando mucha gloria como madridista. En fin, me gustaría vuestros comentarios al respecto. ¿Qué os parece Kyle Guy? ¿Os gusta Kyle Guy? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.